Sí, antes de que venga Almendra, quiero que nos cuente sobre los chemtrails. Por favor. Hay toda una polémica. Contanos todo. Me pasó el otro día, fui a... tengo un tema en el pie, tuve que comprarme, ¿vieron la famosa plantilla? Sí. La plantilla del pie. ¿Qué plano tenés? No sé, no sé si es preplano, es algo que no sé. Tenés un problema en el pie. Caminaba torcido, entonces Okay. el traumatólogo me dijo, probá con esto. Me parece que va, por ahora va. Bueno, cuestión que fui a retirar la plantilla y mientras la señora me lo traía, se me puso a charlar de distintas cosas. Y me empieza a hablar de teorías conspirativas. No, me muero. hermoso. No, porque estamos... Con un desconocido, me encanta. Nuevo orden mundial, ¿no? Agenda 2030. Agenda 2030, que lo que está pasando en Europa. Me dice, aparte, ¿viste que los aviones tiran un contenido en los aires? Esas líneas blancas que vemos en el cielo nos están queriendo controlar con esas, nos están envenenando. Bueno, yo... A ver, no dije Musarela. nada. No iba, porque era una discusión que totalmente no tenía sentido, pero la cosa se está grabando en las redes sociales. Sí. Hasta al punto tal que llegó a un consejo deliberante, ¿no? Una honorable cámara Sí, municipal, sí. Más precisamente en el municipio de Azul, provincia de Buenos En Aires. Azul, tenemos muchos amigos en esta radio en Azul. Tenemos, creo, por ahí el video, Sí. en un debate. Información respecto Miren de lo las que es esto. estelas químicas Esto es que real, dejan no es aviones redes en sociales. el cielo del partido de Azul y distritos aledaños, conocimiento y regulación de la actividad por parte de las autoridades provinciales, especialmente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y considerando que los chemtrails son largas estelas químicas lanzadas por aviones que se ven cada vez con más frecuencia sobre nuestros cielos, que muchos ciudadanos, no solo en el distrito de Azul, sino en partidos cercanos, se muestran con gran preocupación e inclusive consideran a estos vuelos una práctica extraña, sospechosa de alterar el clima. ¿De alterar el Estas clima? químicas son pulverizadas a través de aviones de gran porte a una altura superior a las que vuelan las clásicas pequeñas avionetas fumigadoras de campo. En efecto, son Los bien carteles. distintas Los y carteles. merecen una diferenciación. ¿Qué tienen? Este Consejo Paren Deliberante ahora. ha escuchado a vecinos de Chillar y Azul, quienes se han dado cuenta de sus investigaciones y contactos con ciudadanos de otros lugares del país y otros países, que según detallan los vecinos en la nota Esto es en un consejo deliberante, en una sesión ordinaria de un consejo deliberante en el municipio de Azul. Esto es como que Es acá decir, en Avellaneda unos concejales digan, che, pará, hoy tratemos el tema de la tierra hueca, boludo. Claro. Nadie está hablando de la tierra hueca, están los reptilianos ahí, ¿por qué no dicen nada? Bueno, y con los carteles que mostraba, es decir, llegó hasta organismos oficiales. A mí lo que me sorprende es que nadie haya parado antes para detener. Se ha llamado a un piloto. Alguien ¿no? haya llamado de che, alguien me explica que antes de hacer una sesión ordinaria para tratar este tema, o sea, se hizo una sesión ordinaria para hacerle un pedido a la provincia de Buenos Aires para que por favor con urgencia vea qué está pasando en el cielo. Y aparte, la gente llegó a hacer esos carteles, o sea, Qué país nadie los maravilloso, detuvo boludo. antes. Sí, pero ahí hay un tema. A ver. Porque fíjate que en un momento, no sé si escucharon que en el video dice los vecinos organizados Sí. con otros municipios y de otros países. O sea, Sí. un No, es tema- internacional, es una conspiración internacional. Es una conspiración internacional. Bueno, a ver, y hay que empezar a explicar un poco a la gente, porque, a ver, a mí me encanta, yo soy fanático de las teorías conspirativas. Aguante, yo me redivierto, Me encantan boludo. las teorías conspirativas, pero, a ver, tiene un límite, digo, no busquemos donde no lo hay. Claro. ¿no? O sea, donde hay secretos y cosas que no se sepan, bueno, pero en este caso no hay ningún secreto, ¿no? Es decir, cualquiera que investiga un poquito puede encontrar lo que ahora le vamos a explicar a la audiencia, ¿no? Y Bien. ojalá que los vecinos de Azul nos estén escuchando para que no pierdan el tiempo con cosas donde no Acá lo la hay. Chipi dice muy al pedo los de Azul. Y sí, Sí. son pueblos Igual, chicos, viste, sí. no hay tanto para hacer. Bueno, vamos a explicar un poco qué Dale, son por favor, estas amigo. estelas, ¿no? Que estamos viendo, los chemtrails, ¿no? Bien. Las estelas de condensación, básicamente. Así se llaman técnicamente en castellano. Estelas de condensación. Bien. Sí, estelas de condensación. Básicamente, vamos a explicar unos conceptos básicos. Sí. Hay una imagen ahí de unos cuadraditos que yo pasé ahora. Vamos a ver si los podemos explicar. Esa imagen. Ah. Veamos la primera imagen. Sí. ¿No? El primer cuadradito, 35 grados, ¿no? Dice. Sí. Y vemos muchos puntitos azules repartidos en todos esos 35 grados. Sí. ¿Qué es lo que sucede? La atmósfera, en realidad el aire, vamos a decirlo el aire para que lo entiendan todos, tiene una capacidad de absorber humedad. Ok. ¿No? Tiene una capacidad de absorber humedad. A mayor temperatura, más humedad se banca sin que se sature. ¿Qué significa que se sature? Que se produzca una nube, básicamente. Ok, bien. O sea, cuando vemos una nube es una porción de la atmósfera que de tanta humedad y a esa temperatura, porque está en una altura donde la temperatura no es la misma que acá abajo, Claro. a esa temperatura y a esa altura, con ese nivel de humedad que tiene, está saturado. Por lo tanto, vemos la nube. Entonces, la atmósfera
tiene estas características. Cuanto más temperatura tengo, más capacidad de absorber humedad tengo, no absorber, sino de contener humedad en una porción determinada. Por lo tanto, vemos que, mira todas las partículas que entran, ¿no? En 35 grados. Sí. Pero si miramos la de 20, es más chiquito. Sí, y están más apretadas. ¿Sabes que le dibujé la misma cantidad de partículas? ¿Ese dibujo lo hiciste vos, Lucas? Sí, No, Es espectacular. Sí. Agradezcan esta columna, Eh, manga de sinvergüenzas ustedes, los Son del chat. 20 partículas de humedad, obviamente no son, no es que sea así, pero es un dibujo esquemático, ¿no? Pero la misma cantidad de puntitos hay en los 4 cuadraditos. Ok. Vemos que con 20 grados están más juntas. ¿Por qué? Porque justamente, cuanto menos temperatura, menos capacidad tengo menos lugar Para expandirme. Claro, no, para contener esa cantidad de humedad. A los 10 grados baja mucho más y fíjate que a los 0 ya está toda concentrada. Ya eso sería una nube a los 0 grados. Eso ya es una nube. Eso ya sería una nube. Fíjate Bien. que a los 0 grados no entran. De hecho, hay algo llamado el punto de rocío que te dice, según la cantidad de humedad que tenemos ahora y la temperatura, cuánto tendrá que descender la temperatura para que se sature. Pero a veces te digo, cuando el punto de rocío está cerca de la temperatura en ambiente, quiere decir que estabas a punto de tener niebla. O sea, si te dicen hace 15 grados y el punto de rocío es 14, y lo más probable es que tengas una capa de nube ahí nomás. Porque te está hablando de que, ya probablemente tengas niebla. Porque te está diciendo que estamos al borde de la saturación. Si baja más la temperatura o aumenta más la humedad, se satura. Por lo tanto, podemos tener niebla. Bien. Otra explicación, digo, para pasar a las estelas de condensación y explicar qué es lo que sucede. ¿Vieron en invierno ahora cuántos grados está haciendo? 5, 8, no sé cuánto está haciendo, está muy frío. Seguramente a la mañana salimos y el famoso humito. ¿Qué es ese humito? Nosotros tenemos adentro de la boca una temperatura mayor, obviamente, a la que está afuera. Y por lo tanto podemos contener muchas más partículas de humedad, ¿no? Más partículas de agua, que lógicamente la boca es un espacio súper húmedo. Entonces cuando abrimos la boca, toda esa humedad sale a la intemperie y claro, pasa de 35 grados a 8 grados. Claro. Entonces todo eso que pasa es mucha humedad que entra a una pequeña porción de la atmósfera y se satura. Por eso vemos ese humito. Ahí está la explicación de lo que vemos en el humito. Cuando haces tipo que fuma. Explicado esto, ahora podemos pasar a la estela de condensación y decir que en el avión pasa exactamente lo mismo. Es decir, el avión larga ese humito que larga por la boca, solo que en vez de largarlo por la boca, lo larga por los motores. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la los motores, ¿no? Tienen una combustión. Claro. Es un hidrocarburo, ¿no? Tenés hidrógeno, tenés carbono, eso se mezcla con partículas de oxígeno. Por lo tanto, tenés liberación de dióxido de carbono y tenés liberación de H2O. Porque en la combustión tenés hidrógeno que se mezcla con oxígeno. Por lo tanto, H2O. Por lo tanto, cuando un avión pasa, está liberando todo el tiempo partículas de H2O. Entonces es el mismo efecto. Es el mismo efecto. El avión, como consecuencia de la combustión, libera de los motores H2O. Y tenemos ahí los videos, ¿no? Mostrando las estelas de condensación. Bien. Entonces. Es el mismo efecto. Claro, entonces. pero ¿qué es lo que pasa? Escuchate esta otra regla. Cada más o menos 300 metros, la temperatura desciende 2 grados. Por lo tanto, si acá estamos en 10, a 300 metros vamos a tener 8. A 600 metros vamos a tener 6, ¿no? Entonces cada vez baja más. Imagínate lo que vuela un avión, que vuela más o menos a los 11.000 metros, 12.000 metros. Frío bajo cero. Menos 26, menos 40, menos 54 grados bajo cero, depende en qué parte del mundo estemos y depende cómo esté la condición climática en esa parte del mundo. Ahí lo vemos, la escala de condensación. Ahí está la chemtrail. Ahí está el famoso chemtrail que los vecinos azul dicen que están que es la Agenda 2030. Sí, entonces básicamente eso es una nube formada, si se quiere artificialmente, por el avión, porque como resultado de la combustión del avión está agregando más humedad a la atmósfera, en una atmósfera que por la temperatura que tiene no puede contener toda esa capacidad de humedad. Es mucha humedad agregada. Digo, si mostramos el dibujito de que con 0 grados se saturaba, imagínate ahí que tenemos menos 54, menos 26, menos 40. Y la temperatura también es mayor, porque la de nuestro cuerpo es 36, pero la del motor es mucho más grande. Claro, más alta. Por eso normalmente hay un espacio entre el avión y la estela, porque hasta que se enfría, ¿no? Toda esa partícula ahí se satura. Recién cuando el aire logra una temperatura capaz de saturar, ¿no? Ese espacio. Entonces, básicamente, lo que son las estelas de condensación es una nube. ¿Estás seguro que no está George Soros detrás? No. ¿Estás seguro que no hay glifosato en el medio? No hay nada en el medio. Se están envenenando, boludo. ¿Estás seguro que nos están envenenando? Es agua. Es básicamente agua. Condensada. Claro, agua condensada, agua saturada. Saturada. Es una parte de la atmósfera que al estar tan fría
el avión le agrega contenido de H2O y por lo tanto no lo puede contener la atmósfera porque hace mucho frío, no tiene capacidad de absorber esa humedad y por lo tanto se satura. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que vemos que va desapareciendo, porque enseguida el viento, ¿no? Supóngase que fuese veneno, ¿no? Que le están tirando a la población. Del grupo Bilderberg. Enseguida se disipa porque el viento va separando después esas partículas. Entonces, además se tiene que cumplir que las partículas estén juntas. Como acaban de salir del motor del avión, están juntas, pero después el viento las va separando. La va dispersando. Se va dispersando. Por lo tanto, si fuese veneno, es lo mismo que alguno de ustedes fue alguna vez a una pileta. Sí. Hizo pis. Sí. Obvio, Lucas, por favor, no me pases el respeto. Por supuesto. No queda amarilla la pileta. No. Ni se nota. Ni se nota. Acá es lo mismo, digo, si fuese veneno, se dispersaría tanto hasta que cae de 11.500 metros, se dispersaría tanto que el efecto sería totalmente nulo. Me gusta ese ejemplo, sobre todo porque, bueno, nuestra comunidad, cuando hablas de caca y de meo, se siente interpelada, ¿no? Y entiende todo mucho más rápido, al toque se concentra. Luke, yo tengo una pregunta puntual, y ya te dejamos tranqui, y es la siguiente. ¿Por qué yo tuve la oportunidad de vivir en los dos hemisferios, en el sur y en el norte? Yo acá, cada tanto puede ser que veo una estela de estas. Hoy vi una. Hoy viste una. Una. Bueno, en Europa me pasaba que cada vez que miras al cielo hay varias, no una. ¿Por qué sucede eso? ¿Está bien lo que estoy diciendo o yo estaba más concentrado? Sí, tiene que ver con las rutas. No sé si tenemos ahí las imágenes de la primera ruta. La primera que quiero que veamos es la de los vecinos de Azul, ¿no? Para explicar por qué en Azul para que entiendan. Claro, pasa esto. A ver si tenemos ahí la imagen. Básicamente tiene que ver con las rutas de aviación. De los aviones. Claro, este efecto de las estelas de condensación se da en se da en alturas de 11.500 metros, 12.000 metros, ¿no? No se da en cualquier lado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse esa condición de que la temperatura esté lo suficientemente baja como para que se sature, ¿no? El aire con tanta humedad agregada. En este caso estamos viendo, a ver, más o menos dibujé las rutas que pasan por la zona azul. Fíjate, tenemos dos que van horizontalmente, son las que conectan Córdoba y Mendoza con Mar del Plata. Y después tenemos otras que van en vertical y hay justamente un avión pasando casi por azul, ¿no? Que va de Aeroparque a Calafate. Claro, ese avión, fíjate, no sé si se llega a ver, ya está a 34.000 pies, más o menos unos 10.000, 11.000 metros. Entonces ya está en un lugar donde efectivamente va a suceder. El aire está recontra frío y va a suceder. Por eso los vecinos de Azul ven tantas estelas. Porque fíjate, todas las rutas que pasan son varias, por los alrededores de Azul. Todas las horizontales son las que conectan, por ejemplo, Buenos Aires con Bahía Blanca, con Viedma, las que van al sur a Comodoro Rivadavia, a Calafate. Justamente agarré ese avión que estaba justo pasando por Azul, yendo a Calafate, y después a Ushuaia también, ¿no? Su problema es que están en el medio de la ruta que va hasta el sur del país. Hasta el sur, y las que conectan también en temporada alta Mar del Plata con Córdoba, con Mendoza, que tiene... Las que conectan este con oeste. Exactamente. Ahora, pasemos a otra imagen, la de Buenos Aires, y vamos a explicar, ¿no? Por qué en Buenos Aires no ocurre. Porque para que ocurra sobre Buenos Aires, tiene que haber una ruta, un avión que pase más a esa altura. A esa altura, 11.000 metros. Y acá están bajando, porque nosotros tenemos el aeropuerto más grande. Nosotros estamos sobre lo que se llama el terminal de Buenos Aires. Y no hay ruta, o hay muy pocas rutas que atraviesen la ciudad de Buenos Aires. Entonces acá vemos, la mayoría, Buenos Aires es el ombligo del país, ¿no? Entonces todas las rutas, la mayoría salen de Buenos Aires para otros lados. Pero, fíjense que Montevideo y Santiago de Chile, en el medio está Buenos Aires. Algún vuelo, que claro, encima Montevideo no es que tiene, no es Nueva York, debe tener 1 o 2 vuelos por día a Santiago de Chile. Claro. Por lo tanto, cuando vean esa estela de condensación, en un 90% es un vuelo de... es un uruguayo, o un chileno. Un chileno, claro, o de Montevideo a Santiago, de Santiago a Montevideo. Que ya en ese momento pasan por Buenos Aires para llegar a Santiago de Chile, y ahí se produce, pues ya ahí sí tienen, ¿no? la altitud necesaria como para producir las estelas de condensación. Pero fíjense que el resto de las rutas no pasan por Buenos Aires. En un momento también llega a ver, en temporada de invierno, hay vuelos de algunas aerolíneas brasileras de Sao Paulo a Bariloche. Ahí también llega a haber condensación. Porque pasan por arriba. Porque ahí sí pasan por Buenos Aires. Pero son muy escasos los vuelos que por Buenos Aires están tan alto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero fijémonos Córdoba. Córdoba, ¿no? Fíjate todas las rutas que pasan por la zona de Córdoba. Buenos Aires, La Rioja pasaría por Córdoba. Buenos Aires, Catamarca casi que pasa por Córdoba también.
Asunción con Santiago de Chile pasaría por Córdoba. Claro. Sao Paulo, fíjate la línea roja que cruza. Sí. Sao Paulo con Santiago de Chile cruzaría por Córdoba. Río de Janeiro con Santiago de Chile cruzaría por Córdoba. Por lo tanto, ahí sí, todas esas rutas. Sí te dejan un chimtrail. Exactamente. En Córdoba, seguramente los amigos cordobeses estén más acostumbrados a ver esa estela de condensación, ¿no? Y no andan haciendo escándalos en los consejos deliberantes. Conspiraciones. A ver si aprenden los vecinos Claro. azul. Un poquito Por favor. drama queen. Tiene los que ver muchachos. con en qué parte de las rutas aéreas te encuentres para ver si lo ves más o menos. Digo, hablaba del hemisferio norte, creo que también traje una imagen de las rutas en Europa. Obviamente son imágenes, les digo, porque si tuviésemos que ver las rutas en No, la no carta, ves un porongo, porque hay lo muchísimas, entendés. Claro, claro. muchísimas, pero traje más o menos. Fíjense cuántas pasan por Londres. Claro, boludo. No, No, un montón. Bueno, Sí. Fíjense, porque para llegar a Dublín, prácticamente todas las rutas deberían pasar por Londres, ¿no? Entonces, claro, Londres seguramente tenga Un montón de chemtrails. estela de condensación. Fíjense, Bruselas. Bruselas no está sé, hasta las tetas al cielo. claro, París-Ámsterdam pasa por Bruselas. Viena-Londres pasa por Bruselas. Sí, sí. Frankfurt del Meno, ¿no? El aeropuerto más importante de Alemania. Para llegar a Londres pasa por Bruselas. Digo, después hay que ver, pues, hay muchas rutas, ¿no? Pero más Sí. o menos, Sí, todas sí. van a pasar por esa zona. Son ¿no? países mucho más pequeños, en mucho menos territorio, que acá, con vías de un aeropuerto al otro. Es que están en el medio. Que están en el- Nosotros exacto. no estamos en el medio, estamos muy al costado. El único que podría llegar a tener esa ruta es Montevideo con Santiago de Chile. No tiene un gran tráfico aéreo Montevideo con Santiago de Claro. Chile. Hoy vi otra, ¿no? Yo Sí. le decía, hoy vi una que fue una excepción a la regla, era un avión que un carguero que salía de Ezeiza iba a Quito, Ecuador, Sí. y por algún motivo, por cuestiones de tráfico, lo hicieron desviarse como para el lado de La Plata para recién después volver a encarar como para el La lado ruta. del norte, exactamente. Claro, cuando ya estaba, como ya le hicieron hacer todo ese desvío, cuando estaba sobre la ciudad de Buenos Aires, ya estaba en una altitud en la cual producía estela de condensación. Y mientras venía camino a Cítrica Radio, La pudiste ver. La pude ver. Fue una excepción a la regla, que por supuesto se puede producir, pero es muy raro que suceda. Entonces, en ese caso también tenés estela de condensación. Pero ¿cuál era el detalle, no, de esto? El avión ya estaba por Zárate, Campana, Sí. y sin embargo yo que estaba acá en Avellaneda, se veía la estela de condensación. Entonces, imagínense el alcance, Claro. ¿no? Que tiene la visualización. O sea, cuando nosotros vemos un avión no es lo mismo que ver un auto. Claro. Normalmente el avión no está cerquita cuando lo vemos, No. Salvo que te pase Sí, por bueno, arriba, pero sí. en este caso se veía la estela de condensación y el avión ya estaba Lejísimo. Zárate, San Pedro, y se seguía viendo la estela de condensación. Entonces, imagínense, ¿no? En rutas mucho más saturadas. O sea, si en tanta distancia la llevo a ver, imagínense los vecinos azul que están rodeados de ruta. Obvio, tienen razón de sentirse un poquito paranoicos, pero porque ellos están en el medio de la ruta. Es impresionante todo el conocimiento que tiene Lucas y también es impresionante lo bien entrenado que está por Soros, porque desactivó todas nuestras denuncias de la gente 2030. Sos un buen empleado de Soros, Lucas, y del grupo Bilderberg. Nada más y Muy nada bien, menos. Ya llegaron las facturas. Impresionante, Luqui. Hay 1000 preguntas más, amigo, pero me las voy a guardar para otra columna Para porque otra columna, sí. espero que esta sea solo el puntapié inicial Es de el esta puntapié, columna. ahora que después hay que explicar la turbulencia. ¡Oh, No, Luqui! Me no. muero. Sí. Me muero. Vecinos de azul, si no quieren estelas, múdense, les dice la Chipe. La Sí, Chipi, totalmente. totalmente. Por suerte me estoy acercando a la teletransportación de Goku, dice Elso. Bueno, en fin, amigo, después te recomiendo que te pongas a ver el chat porque la gente se volvió loca. Acá, clorhídrico en grandes alturas utilizando los aviones comerciales. En teoría hubo pruebas reales. Dice, estaba hablando Miles de una denuncia. Miles, acordate de esto en la próxima columna. Sí. Quiero que lo traigamos acá al principio de la columna, así Luqui Sí, puede un responder. detalle más. ¿Saben lo caro que sería? Si realmente quisieran envenenar a la Hay población. maneras mucho más fáciles. Hay maneras mucho. Sería El agua, por ejemplo. Claro, muy caro. Porque Claro. un avión comercial. Ya de por sí tratan siempre el menor peso posible, porque Claro. cuanto más peso, más combustible. Entonces, lo caro que le saldría a un envenenador de población Sí. contratar un avión para que suba con su propio combustible más el veneno No. y tirarlo, y encima el poco efecto que tendría, porque acuérdense la explicación de la pileta, tirarlo de tan arriba, el viento te lo termina dispersando y terminan cayendo pequeñas partículas. Micropartículas. No te hace nada. Pasan por atrás de un colectivo todos los días Y te- con el escape todo. Y no se quejan, no hacen lío en
el consejo Es más deliberante. veneno eso que un avión pasando arriba, exactamente. Impecable, Lucas, Muy tirando bien, abajo las Loki, conspiraciones de boludo, ustedes, muy conspiranoicos, que dicen que los están envenenando. Nada que ver, Nada flaquitos. que ver. Un abrazo al Consejo Deliberante de Azul, que tiene mucho tiempo, evidentemente, para andar Mucho debatiendo laburo este tipo de Sí, cosas. preocúpese más por la comida procesada, ¿no? Que... Claro, Claro. o los agrotóxicos, que eso tienen una Claro, banda, pobres en sí. azul. Amigo, impecable la columna. Acá está el público muy manija. La pasta de dientes, por ahí nos envenenan, tal cual Chipi, la glándula pineal. Pero eso te vamos No a contar hay en la que próxima. lavarse los dientes. No hay que lavarse los dientes. Bueno. Luqui, mil gracias, amigo. Espectacular la columna de aviación.